Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a un culto más de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista de Nuevo Cuscatlán. Espero que estén bien, que podamos este día aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. Bienvenido a este estudio bíblico de día jueves y esperamos en el Señor poder aprender mucho más de lo que cada día venimos aprendiendo. Este día hay un tema muy importante, un tema maravilloso que la palabra del Señor nos enseña y tiene que ver con el buen samaritano. Y el título que hemos puesto es ¿Cómo ser un buen samaritano? Vamos a tratar de entender, vamos a tratar de ver a través de la luz de la palabra qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? A través de su palabra. Y la finalidad de esto es que nosotros podamos poner en práctica día con día lo que la palabra de Dios nos demanda. Recordemos que existen mandamientos, recordemos que existen, llamémosle ordenanzas que Dios nos pide a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser buenos cristianos, para que nosotros seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, porque de otra forma, pues entonces deberíamos de pensar qué es lo que estamos haciendo y si en verdad estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Yo les invito a que me acompañen en la palabra del Señor, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 10, del versículo 25 hasta el versículo 37. Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Le invito a que podamos estudiar en esta noche lo que es cómo podemos ser buenos samaritanos. Dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra en este día. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que seas tú hablando en nuestros corazones, que llegue este mensaje, Señor, a cada una de las personas que va a ver, Señor, cómo tú todavía hablas al corazón de cada uno de nosotros, sabiendo que nos buscas, sabiendo que quieres, Señor, que nosotros podamos ser lo que tú eres, serlo como tú eres con cada uno de nosotros, llamados a misericordia, llamados a piedad, llamados a compadecernos, Señor, llamados a ayudar, porque tú haces eso con cada uno de nosotros. Y te agradecemos en esta noche por ello, Señor, que si estamos viendo, Señor, que si podemos transmitir un mensaje en esta hora, es por tu misericordia en nuestras vidas.
Te agradecemos, Señor, y te damos gracias. Y ayúdanos a poder aprender, Señor, de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Una de las porciones bíblicas más conocidas es la del buen samaritano, que es lo que acabamos de leer. Todas las personas hablan del buen samaritano y todas las personas hablan de poder ser un buen samaritano. Pero, si lo vemos desde una perspectiva de nuestra actualidad, la pregunta sería si nosotros como cristianos en nuestra vida diaria estamos aplicando lo que es ser un buen samaritano. Tomamos esta historia, tomamos este evento, porque hay varios personajes acá que vamos a aprender en el desarrollo de este mensaje, porque es muy importante que entendamos que la palabra de Dios no se contradice en ningún momento. Entendamos entonces cuál es el escenario, cómo se desarrolla este mensaje. Hemos leído, antes de reflexionar, ¿verdad? Leímos un poco lo que es el texto del mensaje y entendemos que existe un intérprete de la ley. Es el primer personaje, un intérprete de la ley. Quiere decir que él conocía perfectamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Quiere decir que no era una persona a la que podríamos decir es que desconocía de la palabra de Dios. Tenemos que decir que es una persona que conocía de la palabra de Dios, pero había algo que esta persona quería entender y quería comprender y quería que Jesús le explicara. A la luz de esto tenemos que entender también que había un problema en aquel tiempo, en ese tiempo de Jesús, de que las personas probablemente interpretaban a su manera las cosas con la finalidad de no cumplir con la palabra. Muchas veces interpretaban no como la Biblia lo pedía, no como Dios quería que se cumpliera, sino que a su propia manera. Por esa razón, Jesús les decía a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Por qué razón? Porque por fuera manifestaban ser algo, pero por dentro había un problema en el corazón de estas personas. Entonces, este intérprete de la ley viene y le pregunta a Jesús: ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le hizo una pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, le está preguntando cómo entiendes. ¿Qué entiendes tú de lo que está escrito en la palabra? Si tú lo lees, ¿cómo crees tú que lo puedes aplicar? Eso le dijo Jesús. Entonces conocemos también, y si lo traemos un poco a nuestra práctica, nosotros como creyentes, usted como cristiano, conoce de la palabra, ha escuchado de la palabra, ha escuchado de los mandamientos, ha escuchado acerca de cómo debemos caminar, de cómo agradar a Dios. Y entonces como que en este momento Jesús le preguntara: ¿y qué ha escuchado usted de la palabra? ¿Cómo entiende la palabra? ¿Qué es lo que ha comprendido? ¿Qué es lo que se le ha enseñado? Porque son bases fundamentales para todo cristiano. Entonces viene el intérprete de la ley y le responde a Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento que está en el libro de Levítico capítulo 19 también, porque no podemos decir que solo está en el Nuevo Testamento, está también desde el Antiguo Testamento. Es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Entonces viene Jesús y es como que dijera: está perfecta tu respuesta. Has contestado correctamente la pregunta que te acabo de hacer. Porque Jesús dice que asintió con su cabeza y le dijo de esta manera: haz esto y vivirás. ¿Haz el qué? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y yo siempre le explico a usted esto: amar a Dios de esta forma significa con todo su ser, con su mente, con su cuerpo, con sus sentidos. O sea, tengo que aprender a cuidarme de todas esas cosas de tal manera que yo agrade a Dios con todo lo que hago. No solamente de que me vean en la calle, lo que acabo de decir, ¿verdad? Me ven de una forma, pero ya estando solo soy de otra. O estando en otro lugar soy de otra. O sea, como que si dependiera de con quién estoy, entonces así me debo comportar. Como cristianos debemos comportarnos con todas las personas, debemos comportarnos donde quiera que estemos, como la palabra nos enseña. Y entonces le dice: haz esto y vivirás. Y algo que debemos entender en esta historia del buen samaritano, en esta porción de la Biblia, es que aquí no está poniendo en duda, ni está preguntando, ni está diciendo cómo puedo ser salvo. No está diciendo eso.
Porque recuérdese que le he explicado en otras ocasiones que la palabra nos enseña en Romanos capítulo 3 que por la ley nadie puede ser salvo, por las obras de la ley. Hacer obras no significa que yo voy a ser salvo por eso. Entonces aquí no está poniendo en duda, no está explicando tampoco cómo podemos ser salvos. Creo que eso está claro en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 3 y otros textos de la Biblia, pero específicamente ahí. Entonces, le dice Jesús al intérprete de la ley, haz esto y vivirás. Es decir, haz esto y vas a estar en buena comunión conmigo, haz esto y vas a estar en buena comunión con Dios, haz esto y entonces estarías demostrando que tú has creído. Esa es la diferencia. Porque los cristianos, nosotros como cristianos hacemos buenas obras, hacemos cosas, hacemos acciones porque ya somos creyentes, porque creemos, porque ya sabemos que somos salvos, porque entendemos el sacrificio de Cristo y entendemos la misericordia y la gracia de Dios. Por ello entonces nosotros hacemos buenas obras. No hacemos buenas obras, o no actuamos o no ayudamos, por el hecho de que por eso vamos a ser salvos. Esa es la inversa. Entonces esto está claro acá. Le dice Jesús, haz esto y vivirás. Porque le está diciendo, si lo haces es porque has creído. Entonces viene el intérprete de la ley y él quería como justificarse. ¿Por qué razón? Porque debemos entender que no lo estaba haciendo. Entendía lo que estaba en la Biblia, entendía lo que estaba en la ley, porque es la Biblia hoy, entendía lo que estaba escrito, pero no lo estaba cumpliendo. Y él de alguna manera quería justificarse, quería decir, bueno, pero yo lo cumplo, pero explícame algo, le dice. Y entonces le dice lo siguiente a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo puedo saber? Le dice él, y le dice la palabra, ¿y quién es mi prójimo? Porque él quería justificarse, porque no estaba cumpliendo con la palabra. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo que vamos a aprender en esta noche. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo yo puedo decir voy a amar a mi prójimo como a mí mismo? Si muchas veces decimos que ni nosotros como cristianos nos cuidamos a nosotros mismos, muchas veces. Porque aquel que anda cometiendo faltas, que aquel que se desvía, aquel que todavía piensa que con hacer malas acciones va a estar con Dios, está errado. Atenta contra su propio cuerpo, atenta contra el templo del Espíritu Santo. Entonces le dice, ¿cómo sé yo quién es mi prójimo? Y entonces vamos a entender y vamos a comenzar a explicar esta parte, porque esto es lo más importante y la esencia de todo este mensaje y la esencia de este pasaje en la Biblia. Aquí no está en discusión la salvación, sino que el Señor le va a demostrar al intérprete de la ley y nos va a demostrar a cada uno de nosotros que cuando no actuamos de esta forma y no cumplimos con este mandamiento, porque es un mandamiento, y al final también se lo voy a explicar por qué, es porque es un problema del corazón de cada uno de nosotros. Es un problema en el corazón y no es un problema de que no entendamos la palabra o que no entendamos el mensaje. No es un problema de la salvación, sino que es un problema que cada uno podemos indagar y debemos entender que tenemos en nuestro corazón. Entonces la Biblia nos empieza a explicar y él empieza y le remarca en el texto que acabamos de leer, cuando ella le pregunta ¿y quién es mi prójimo? Pues entonces le cuenta este evento y le dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Para que entendamos más o menos en el contexto, porque es importante que entendamos el contexto, cuando una persona venía de Jerusalén a la ciudad de Jericó, caminaba aproximadamente 27 kilómetros. 27 kilómetros aproximadamente. Eso significa que, acuérdense que ahí no había transporte antes, ¿verdad? No habían vehículos, tal vez a lo mucho pues algún burro, ¿verdad? Algún animal de carga podían andar, pero no habían vehículos, entonces era por excelencia la forma de viajar era caminando. Entonces bajaba de Jerusalén a Jericó y tenía que caminar 27 kilómetros. Aparte de eso, Jerusalén está en alto, él tenía que bajar prácticamente en altura, o sea, venía caminando hacia abajo. Eso implicaba que habían cuevas, habían lugares donde se podían esconder ladrones, donde de hecho se escondían ladrones para poder atacar a los viajeros, ¿verdad? A los que viajaban entre esas ciudades.
Entonces viene este hombre y venía caminando de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, le dice, que lo despojaron de todo, lo hirieron, ¿verdad? Y luego se fueron dejándolo medio muerto. No está diciendo que lo dejaron muerto, sino que quedó medio muerto. Luego resulta que cuando lo dejaron así, le dice, pasaron, ¿verdad? Después del asalto, pasó un judío, un sacerdote, transitando por ese lugar. Y viéndolo, le dijo, un sacerdote, estamos hablando de una persona judía que servía en el templo. O sea, estaba en las cosas de Dios, era un siervo de Dios, un servidor de Dios por mandato de Dios. Y entonces lo vio y lo que hizo fue hacerse el mareado, ¿verdad? En buen salvadoreño. Y se fue. O sea, lo vio y dijo, mejor me voy porque aquí van a decir que yo fui. Y se fue. Luego le dice, pasó un levita. Un levita también, entiéndase que era de la tribu de Leví, que también servían en el templo. Era un siervo de Dios. Ambos conocían de la ley, ambos conocían de la palabra. Y entonces el levita, cuando lo ve, también pasó de largo, ¿verdad? Mejor dijo, me aparto, me voy por la otra calle, ¿verdad? Y no pasó, no pasó frente de él, ni siquiera lo fue a ver si necesitaba ayuda y se fue de largo. Aunque ambos eran religiosos, y aquí es algo muy maravilloso que debemos entender, que ya lo voy a tocar también, que una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Una cosa es ser legalista y otra cosa es ser cristiano. Son dos cosas diferentes. Ellos eran religiosos, porque los judíos debemos entender que ellos en su costumbre, en su cultura, son altamente religiosos, altamente ritualistas, ¿verdad? Cuando digo eso, que cumplen la palabra, pero son ritualistas, a ellos les encanta eso, las fiestas, la religiosidad, el vestirse como la Biblia les manifiesta en el Antiguo Testamento que deberían de vestirse. Entonces pasaron y lo esquivaron, pasaron de largo y se fueron. Pero luego le dice Jesús al intérprete de la ley, la siguiente persona que descendió por el camino fue un samaritano, quien también iba de viaje. Y aquí debemos entender una cosa para ir comenzando cómo es esto. Bueno, el sacerdote era un siervo en el templo, el levita era un siervo en el templo, ambos judíos y conocían la ley. El samaritano, entiéndase que el gentilicio o la forma en que le decían a las personas que venían de Samaria, que es en la misma Canaán, en el mismo Israel ahora, pero de la ciudad de Samaria, eran conocidos como samaritanos. Y los samaritanos no eran queridos por los judíos, porque los consideraban personas impuras, les decían ellos. Es decir, judíos que se habían mezclado ya, que habían procreado ya hijos, o era como una raza distinta, una etnia distinta, porque se habían mezclado con otros pueblos o otras personas que no eran judías puras. Por lo tanto, los judíos no los querían, los judíos los despreciaban, los judíos los tenían de menos a los samaritanos. Pero viene este samaritano e iba de viaje. Y de acuerdo al texto de las palabras debemos entender que muy probablemente este samaritano era un comerciante. ¿Por qué? Porque iba de viaje e iba a hacer negocios. Es así entonces que este samaritano, si se acerca, llega donde el hombre que había sido atacado por los ladrones, y dice la palabra que movido, en el versículo 33 nos enseña que fue movido a misericordia. Y entonces vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. ¿A dónde más hemos encontrado que aceite para las heridas? Salmo 23, el buen pastor, para que vayamos amarrando estas cosas. En Salmo 23 aparece el buen pastor, y para que usted comprenda un poco acerca de cómo es esto de que para qué servía el aceite. En el Salmo 23 aparece que el buen pastor toma sus ovejas y las unja con aceite, porque el aceite en las ovejas le ayudaba a que los animalitos, las moscas llegaban a pararse a su cabeza, a sus orejas, a su hocico, llamémosle,
a su nariz y molestaba a las ovejas. Entonces el buen pastor les echaba aceite para que estos animalitos no los molestaran. Entonces podemos ver acá que el buen samaritano estaba actuando como el buen pastor, porque empezó a cuidar como a una oveja a la persona que había sido atacada por los ladrones. Y entonces viene y dice la palabra que lo lleva a un lugar donde podía tener cuidado de él. Y su bondad fue maravillosa. Sin embargo, el samaritano tenía que viajar y tenía que continuar con su viaje. Y al siguiente día vino y le dijo al mesonero, mira, lo voy a dejar. Todo lo que necesite todavía, después de que yo me vaya y regrese, yo te lo voy a pagar. Cuídale. Y todo lo que gaste yo te lo pagaré. Entonces al final le dice el Señor Jesús, le dice al intérprete de la ley, ¿cuál de estas tres personas, el sacerdote, el levita o el samaritano? Le dijo, ¿quién de ellos mostró ser el prójimo del hombre que había sido atacado por los ladrones? Y entienda aquí una cosa. Jesús no le respondió la respuesta al intérprete de la ley como él se le había preguntado. Porque el intérprete de la ley le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús le dijo, ¿quién de los tres fue el prójimo del que había sido atacado? Es decir, le estaba diciendo a la inversa. La respuesta era al contrario. ¿Quién de ellos se consideraba el prójimo del que necesitaba? Cuando nosotros probablemente entendemos que nuestro prójimo es aquel que necesita. Jesús le está diciendo, no. El prójimo va a ser aquel que ayuda al que necesita. Ve aquí en la palabra le dice, ¿quién de ellos demostró ser el prójimo del hombre al que le habían robado? Si en ningún momento Jesús le dijo que el hombre a quien le habían robado era el prójimo. Y ahí debemos poner especial atención, porque debemos entender que guardar el mandamiento del Señor es importante. Guardar estos dos mandamientos. Entonces, para que podamos entender y estudiar un poco más a fondo esta palabra, vamos a entender estas cosas primero. En el contexto Lucas, Jesús viene hablando, Dios nos viene mostrando desde el capítulo 6 lo que nosotros entendemos como la provisión de Dios. Y qué importante es la provisión de Dios para nuestras vidas. Y entendemos en el capítulo 6 que Jesús nos dice que debemos hacer bien a quien nos odian. Debemos hacer bien, y no solamente a las personas que nos quieren, a las personas que no nos hacen nada. Yo le voy a leer en el capítulo 6 lo que Jesús nos dice. 6:27 del libro de Lucas. Dice Jesús, dice la palabra, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Entonces entendemos que con ese texto, estamos siempre con el buen samaritano, es importante entender que es amar a nuestros enemigos. Porque vivir en el reino de Dios no significa ver a Dios. Muchos dicen, yo quiero ver a Dios, yo quiero ver lo que Dios hace en mi vida. Pero vivir en el reino de Dios no significa ver a Dios en todo lo que hace. No solamente que si me ayudó a mí, que si me dio a mí, que si a mí me tiene bien, y si me tiene mal, pues entonces Dios no me quiere. No, no es eso. Vivir en el reino de Dios nos enseña, Jesús nos enseña a lo largo de todo el libro de Lucas, que vivir en el reino de Dios es más importante que nosotros busquemos a Dios y veamos a Dios. Y es más importante que todo esfuerzo humano que pueda hacer o que podamos hacer. Entonces el libro de Lucas nos enseña a que el esfuerzo humano para Dios no vale, sino que nosotros debemos buscar a Dios. Y eso va amarrado con lo que el mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro ser.
Entonces Dios nos empieza a enseñar acerca de la provisión de Él en esta historia. Inmediatamente después de que nos narra esta parte en el capítulo 6, debemos entender nosotros, yo les dije a ustedes, los samaritanos eran personas judías, pero no eran queridas por los judíos, porque eran mitad judío y mitad mezclado con otras razas o otras etnias de aquel entonces. Significa que eran enemigos de los judíos los consideraban enemigos de ellos. Pero ¿quién al final le ayudó a la persona que estaba tirada medio muerta en el suelo? ¿Quién le ayudó? Al que consideraban su enemigo. Porque el que estaba en el suelo, que había sido atacado por ladrones, era judío. ¿Y quién le vino a ayudar? El que consideraban su enemigo. Entonces nosotros muchas veces no entendemos cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Muchas veces podemos pensar que una persona a quien nos ha hecho daño, nosotros no la queremos, nosotros en vez de amarla la odiamos, tal vez en algún momento necesita ayuda, necesita apoyo de algo, y nosotros lo que hacemos, ese a mí me ha hecho daño, yo no le puedo ayudar. Que dije al principio, Jesús le está respondiendo en la historia del buen samaritano que es un problema del corazón de este intérprete, el no cumplir con lo que Dios manda. Es un problema en el corazón de cada uno de nosotros, el no querer, escuche bien, el no querer ayudarle a las personas a quien nosotros debemos ser prójimos para con ellas. Y no es porque no podamos, es porque no queremos. Es porque es un problema en el corazón que nosotros tenemos. Y en Lucas nosotros debemos ir aprendiendo y entendiendo que la provisión de Dios es importante para la vida de todas las personas. Entonces cuando le pregunta a él quién fue el prójimo de esta persona, fíjense bien, un concepto de un teólogo dice que el prójimo es alguien que tiene necesidades que usted y yo podemos suplirle a esa persona. ¿Quién es el prójimo? Una persona o alguien que tiene necesidades que usted o que yo le podemos suplir. Ese es el prójimo. Pero en este caso yo actúo como el prójimo cuando yo estoy y a mi alcance y conforme a lo que yo puedo ayudar a otra persona, yo le ayudo. Y voy a ampliar un poco más sobre eso. No necesariamente yo a una persona voy a ir y le voy a ayudar con algo material. No necesariamente. Y digo eso por lo siguiente, porque hay personas que dicen, pero es que yo no tengo dinero. Pero es que a mí no me alcanza. Pero la palabra no nos enseña eso. Aún de lo poco que tenemos, nosotros podemos compartir con el que necesita. Aún que yo no tuviera, pero también hablar con la persona, dar ánimos a la persona, una persona decaída espiritualmente, ayudarla a levantarse espiritualmente, hasta aún ahí, yo le estoy ayudando a mi prójimo. Yo estoy siendo prójimo del que necesita. Porque no todo lo tengo que ver como algo material. No todo se tiene que ver como algo material. Yo puedo suplir una necesidad espiritual a una persona. Entonces, otra característica importante que nosotros podemos entender cuando Jesús está hablando de eso, del samaritano, es la parte en cuanto a que la ley de Moisés establecía, probablemente, vamos a decir que probablemente pasaba esto. La ley en el Antiguo Testamento establecía de que un judío no podía tocar un muerto. Entonces, muy probablemente, estos judíos también no pasaron y tocaron a esta persona porque dice la palabra que estaba medio muerto. Que estaba medio muerto, pero no estaba muerto. La Biblia no dice que estaba muerto. Pero el punto es que podía ir y podía ver a esta persona. Podía ir y podía ver a esta persona, pero ninguno de ellos dos quiso hacerlo. Ninguno de ellos dos quiso arriesgarse para poder decir, voy a ir a ver cómo le ayudo a esta persona que necesita. Y entonces nosotros debemos entender que el samaritano arriesgó muchas cosas. Si bien es cierto que tal vez él no podía tocar a un muerto, pero arriesgó muchas cosas. ¿Cómo qué me podrá preguntar usted? Bueno, lo primero que él se arriesgó es que al acercarse a esta persona que había sido atacada por ladrones, también pudiese haber sido. Es decir, se arriesgó, puso de su parte y dijo, no importa, voy a ir a ver a esta persona si necesita. Lo segundo que esta persona arriesgó es que probablemente él iba a hacer negocios o iba a hacer alguna transacción comercial o era un comerciante y podía haber perdido
su ganancia, su dinero. Pero él dijo, no, él necesita y primero incluso dedicó tiempo a esa persona. Porque dice que lo subió a su caballo. Es otra cosa que tenemos que ver. El otro iba a pie, pero este samaritano iba en un caballo, porque lo montó en su cabalgadura, dice. Y lo llevó a un mesón. Lo cuidó. Significa que le dedicó tiempo. Y luego dice que se tuvo que ir, pero dice que iba a regresar. O sea, no solamente le suplió su necesidad, sino que todavía quedó pendiente de esta persona. Es decir, ¿será que le ayudamos o será que le suplimos toda su necesidad? Y hasta que hubo haber estado seguro de que ya había suplido su necesidad, él quedó satisfecho en ayudarle a esta persona. Entonces yo le quiero dar esta noche ciertas características para que nosotros podamos ser buenos samaritanos, basado en lo que acabamos de leer del capítulo 10 del libro de Lucas. Primero, ¿cuáles cualidades nosotros podemos tener y tenemos que tener en mente y evidentes en nuestras vidas para poder ser un buen samaritano? Primero, abrir nuestros ojos. Aunque los tres viajeros, el sacerdote, el levita y el samaritano, vieron gravemente herido a esta persona, solo el samaritano miró y se detuvo para ayudar. Ninguno de los otros quiso detenerse y mirar, observar para poder ayudar, sino que solamente el samaritano. Antes de que podamos ayudar a otros, debemos poder tener el alcance de ver las necesidades que tienen las personas. Y usted me va a decir también, pero yo también tengo necesidades. Y que ese es el problema del corazón. Porque todos podemos tener necesidades. Pero recuérdese que Dios nos ayuda en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces comparamos en que las necesidades de unos son mayores que otros, pero yo siempre digo que mi necesidad, mi problema también es grande, pero Dios me suple y Dios me ayuda. La necesidad de otro también es un problema grande para esa persona, pero Dios le suple y Dios le ayuda. Dios obra en cada uno de nosotros, conforme nosotros confiemos, conforme nosotros esperamos. Probablemente esta persona que había sido herida no esperaba que el samaritano actuara como tal y le llegara a ayudar. Probablemente no. Pero Dios actúa de formas que nosotros no entendemos. Dios actúa de maneras que nosotros no esperamos. Y Dios manda a la persona correcta y a la persona idónea en el momento oportuno y en el momento correcto. Tenemos que aprender a abrir nuestros ojos, y estoy hablando de nuestros ojos, pero también los ojos espirituales. No solamente nuestro sentido, el sentido de la vista, sino que también con nuestros ojos espirituales. ¿Qué son los ojos espirituales? El poder entender que si nosotros somos las personas que Dios manda para ayudar a otro, de esa manera también Dios actúa. En cierta ocasión, hace ya muchos años, a mí me tocó comprar un bien. Y cuando yo fui a ver este bien y a poder, si podía comprarlo o adquirirlo, yo sentía que me lo estaban vendiendo muy caro, ¿verdad? Y incluso ya hablando yo con la persona, era una pareja, en un matrimonio, y hablando con las personas, resulta que eran creyentes, eran cristianos, se congregaban en una iglesia en el oriente del país. Bueno, entonces negociamos al final, pero yo sentía que me lo estaban vendiendo muy caro. Al final llegamos a un precio, pero aún así yo sentía y decía, pero es que está muy caro lo que me están vendiendo. Al final yo, orando, ¿verdad? Preguntándole a Dios, ¿verdad? Yo sentía eso y me había quedado esa parte. Dios me dio una respuesta. Dios me dio una respuesta que al final me quedó a mí y entendí, ¿verdad? Que Dios actúa de maneras que hasta nos deja hasta boca abiertos a nosotros mismos. Y yo entendí que estas personas estaban en una necesidad y por eso estaban vendiendo ese bien que yo quería comprar, ¿verdad? Yo veía a estas personas, no porque las conocía, pero al final entendí yo que estas personas estaban vendiendo eso porque tenían una necesidad. Entonces Dios me enseñó que a través mío estaba ayudando a esas personas. Le dije al principio, eran cristianos. Entonces yo cuando entendí eso, yo dije, ya no me quedó esa duda, porque yo sentía que esto era así, porque yo sentía que el precio no estaba bien. Pero Dios me hizo entender de que a través mío estaba ayudando a estas personas. Entonces Dios obra y pone a las personas idóneas, a las personas precisas
en el momento oportuno, en el momento preciso que nosotros necesitamos. Pero tenemos que aprender a abrir esos ojos espirituales, esos ojos que solamente Dios nos puede ayudar nos puede ayudar para poder ver de esa manera. Y eso se hace con la ayuda del Espíritu Santo. Esto de abrir nuestros ojos espirituales, estoy hablando que es a través del Espíritu Santo, no puede ser a través de otra manera. Y eso es importante que lo entendamos cuando Dios nos pide que ayudemos a otra persona. Porque Él sabe por qué necesita esa ayuda, porque Él sabe por qué necesita ese apoyo. Y aquí no estamos hablando que si yo tengo otros problemas, estamos hablando de que Dios cuida de cada uno de nosotros. Y Dios nos ha pedido a nosotros que seamos siervos de esa forma. Como cristianos, como hijos de Él, es importante que tenemos una misión acá. Todos nosotros. Luego otra cualidad que vemos en el buen samaritano es que Él abrió su corazón. ¿Y cómo abrió su corazón? Vio el sufrimiento de esa persona. Vio que esa persona necesitaba, porque dice la palabra, y su corazón se conmovió y movido a misericordia. En lugar de preocuparse por si me voy a quedar sin dinero, voy a llegar tarde allá donde iba, ya no voy a llegar, no se preocupó y todo lo que yo iba a ocupar para comer se lo voy a dejar aquí a este. No se preocupó de eso. Él abrió su corazón, dice, y movido a misericordia. Recuerde que nuestro Dios nos mueve a misericordia a cada uno de nosotros y Él es misericordioso con nosotros. ¿Y qué es la misericordia? No juzgar a las personas. No ser de aquellas personas que dicen, vos estás así porque andas mal. Estamos juzgando. No somos quien para juzgar. Y entonces cuando hablamos de misericordia es que yo le voy a ayudar a esa persona, aunque según nosotros y aunque para mí, esa persona no se lo merece. Probablemente esa persona puede decir, yo no me merezco esto, no merezco que me ayuden. Pero es que no se trata de que si yo merezco o no. Se trata de que la misericordia es eso. Darle a aquel que necesita aunque no se lo merezca. Yo le digo a muchos hermanos hoy en día, aquellas personas que somos cristianos y que todavía a estas alturas tienen problemas, por ejemplo, con sus padres, que todavía tal vez por un evento mal habido en la vida han tenido problemas con sus padres y todavía en estas alturas hay personas que ni les hablan a sus padres siquiera. Aquellos cristianos que todavía están molestos con algún familiar o molestos por alguna herencia probablemente. ¿Cuántas personas vemos hoy en nuestro tiempo, hoy en nuestros días, que hasta se matan por un pedazo de tierra, por una casa, por un vehículo puede ser, que es una herencia que tal vez sus padres les han dejado, pero se matan hasta por eso? Eso no es moverse en misericordia. Eso no es moverse a eso. Porque juzgamos. Yo digo a veces, o una persona puede decir, no, es que mi papá me abandonó, o mi mamá me abandonó, o yo viví mal porque ellos no me criaron bien, o yo viví mal porque mi mamá me dejó aquí abandonado. Probablemente podemos pensar así y llegamos al punto de que ahora nos toca a nosotros cuidar de ellos o ayudarles, y entonces estas personas juzgan y dicen, no, es que se merece eso porque me abandonó. Es un problema del corazón de nosotros. Porque como hijos de Dios nos llama a que nosotros debemos estar pendientes, debemos ayudar al que necesita y máxime si son nuestra familia. Debemos comenzar por nuestra casa. Debemos comenzar practicando esto en nuestra casa y después con los de afuera. Nuestra casa es nuestra primer familia. No importa que si nosotros estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, Dios así lo quiso. Y han sido de bendición y tenemos vida porque Dios así lo quiso. Debemos muchas veces movernos a misericordia nosotros también, porque Dios se mueve a misericordia con nosotros. Y así como en algún momento mencioné, hay atributos comunicables que Dios nos permite tener, y la misericordia es un tributo comunicable también. Dios es misericordioso con nosotros, yo puedo ser misericordioso con otras personas. Como cristianos somos llamados a eso. Somos llamados a perdonar, porque es un problema del corazón. Pueden ser raíces de amargura, puede ser odio, resentimiento, pueden ser muchas cosas que podemos tener arraigadas en nuestro corazón que no nos permite tener misericordia ni siquiera con nuestra propia familia. Pero Dios nos manda que debemos limpiar el corazón. No tenemos que tener cuidado con el endurecimiento del corazón. Otra característica que podemos ver en el buen samaritano es que él abrió sus manos. No solo sintió lástima por el hombre, sino que trató de aliviar su sufrimiento. Trató de sanar sus heridas.
Y el ejemplo que les ponía, Salmo 23, él actuó como un buen pastor. Él actuó como Dios nos enseña que es en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Solo que aquí estamos en el libro de Lucas. Y este buen samaritano actuó como el buen pastor, como Dios actuaría con nosotros. Podríamos decir que es un reflejo, es algo que nosotros podemos ver en el buen samaritano, que es como que Dios estuviera actuando con nosotros mismos. Cuando necesitamos, ya sabemos que Dios está ahí. Cuando hemos estado heridos, cuando hemos estado afectados por alguna situación, sabemos que Dios está ahí, que Él cuida nuestras heridas, es el único que puede sanar nuestra alma, nuestro corazón. Sabe que son de las enfermedades más difíciles de poder sanar, pero que con la ayuda de Dios nosotros podemos llegar a sanar eso. La sanidad del corazón, la sanidad del alma. Muchas personas no oran por eso. Pero es importante que nosotros en nuestra vida de creyente tenemos que orar por la sanidad de nuestro corazón y por la sanidad de nuestra alma. Todas aquellas cosas que probablemente vivimos o que estamos viviendo y que muchas veces nosotros pensamos que en la iglesia vamos a encontrar un buen hospital. Porque eso dice en Timoteo, ¿verdad? Ser buen hospedador. Hospedador es de hospitalidad, de hospital. Porque la iglesia es el hospital del alma. Y eso debemos entenderlo. Pero muchas veces llegamos a la iglesia y en vez de tener un hospital, encontramos más problemas de lo que tal vez tenemos en la vida. Pero nosotros debemos ser agentes de cambio, agentes, personas como cristianos que debemos ayudar a cambiar a otros. Y debemos ser movidos a poder ayudar a aquel que necesita. Él no dejó atrás al buen hombre. Es más, lo subió a su caballo. Cualquiera puede decir, pero el que se vaya a pie, ¿verdad? O lo llevo arrastrado. No, lo colocó en un buen lugar. Porque Dios haría eso con usted y conmigo. Nosotros podemos también hacer eso cuando Dios nos mueve a misericordia con otras personas. Otra característica que podemos ver es que Él abrió sus posesiones, compartió lo que tenía, porque Él dice que sacó de su dinero y le pagó un lugar donde pudiese quedarse mientras sanaba sus heridas. Tenemos que entender también que sacó de su dinero para darle alimento también. ¿Cuántos días estuvo? No sabemos. Pero Él dio de su dinero, Él puso sus bienes para poder ayudarle a este hombre que necesitaba. Por eso le decía, cualquiera de nosotros puede decir, pero es que yo no tengo. Pero es que lo bueno es saber compartir lo que tenemos. Porque si no, vamos a ser como aquel ejemplo que Jesús puso en el templo, ¿verdad? Llega aquella mujer que entregó todo lo que tenía para la ofrenda en el templo. Pero llega el otro y entregó lo que le sobraba. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿verdad? ¿Quién dio más? Les dijo. Y entonces él le contestaron, la que dio todo lo que tenía. Claro, porque el otro dio lo que sobraba. Y entonces, ¿qué bien va a ser ese? Porque si no le sobra, no da nada. Cuando nosotros podemos ayudar compartiendo lo que tenemos. Dije compartiendo, no dije que usted se quede sin nada. Compartiendo lo que tenemos. Estamos haciendo esta acción. Abrimos nuestras posesiones. Al final debemos entender de dónde viene lo que nosotros tenemos. ¿Quién nos ha dado un trabajo? ¿Quién nos ha dado una casa? ¿Quién nos ha dado un vehículo a los que tenemos vehículos? ¿Quién le ha dado a usted los alimentos que tenemos? Dije al principio, Lucas nos enseña a que vivir en el reino de Dios es poner atención en Dios, no poner atención en las fuerzas humanas. Aquel que piense que tiene un buen trabajo porque usted es inteligente, sabio y usted es profesional y tiene 3 carreras universitarias y usted puede hablar 3 idiomas, si usted piensa que por eso tiene un buen trabajo, así también Dios se lo puede quitar. Para que podamos entender que Dios es quien nos da todo. Capítulo 4 del libro de Daniel, nosotros vemos una historia en la cual Dios humilla a un rey de un gran imperio. Porque este rey pensaba de que todo lo que él tenía lo había logrado por su poderío, por su fuerza humana. Y Dios le llegó a demostrar de que él tenía lo que tenía porque él se lo había dado. ¿Y cómo se lo demostró? Le quitó el reino. No se lo quitó para siempre, se lo quitó 7 años. Hasta que este rey reconoció que Dios le había dado todo lo que tenía. A eso le llamamos humillarse. Hasta que el rey reconoció y se humilló que que todo lo que tenía Dios se lo había dado. Dios le devolvió lo que tenía. Tengamos cuidado con eso, porque nuestras fuerzas humanas no es lo importante, sino nuestra atención en lo que Dios hace. Luego, el samaritano, otra cualidad es que abrió su tiempo.
dio su tiempo a esta persona que necesitaba. Tal vez tenía que estar ese mismo día al lugar donde iba el samaritano, pero él dijo, me quedo porque esta persona necesita más que yo. Muchos de nosotros probablemente unos minutos para platicar con alguien que necesita, no lo tenemos. Le repito, muchas veces nos enfocamos en las cosas materiales, pero muchas veces las personas también necesitan un momento de plática, un momento en el cual pueda la persona expresar lo que siente, lo que tiene. Y eso es poder expresar su ser, su mismo ser, su alma, su corazón. Necesita saber escuchar y ser escuchada la persona. Hasta eso es ser un buen samaritano hoy en este tiempo. Muchos de nosotros no dedicamos el tiempo que se debería dedicarle a nuestra familia. Muchos de nosotros estamos enfocados y estamos preocupados, afanados con nuestro trabajo, con nuestro día a día, al punto que se nos olvida nuestra familia. Déjeme decirle que la familia es un regalo que Dios nos ha dado. Recuérdese que en Génesis nosotros encontramos que la base de todo es la familia, que Dios creó, Dios formó. Debemos dedicarle tiempo a nuestra familia. Debemos aprender a abrir este tiempo como hizo esta persona, porque de nada nos sirve que nosotros estemos ayudando afuera y en nuestra misma casa nosotros no estamos ni dedicándole el tiempo necesario, un tiempo de calidad a nuestra familia. No vaya a permitir que Dios no quiera, llegue a faltar un miembro en su familia y usted va a decir, hubiera pasado más tiempo con esa persona. Hubiera dedicado más tiempo a esa persona cuando lo necesitaba. Y es necesario que entendamos que como hijos de Dios debemos cuidar de nuestra familia, porque de esa forma nosotros podemos decir después, vamos a ayudar a los de afuera, a los que necesitan. Pero estamos bien con nuestra familia. Acuérdense, el que aspira a ser servidor, diaconado, debe tener bien a su familia, debe saber administrar su casa, dice la palabra en Timoteo. Entonces lo que observamos como un buen samaritano es una buena actitud cristiana, una actitud de un cristiano genuino, una persona que ha creído, una persona en la cual los demás pueden ver a Jesús reflejado en nosotros, lo que Jesús podía hacer, lo que Jesús hacía. Pongamos un ejemplo de eso. Acuérdense que en Lucas siempre está en capítulo 9, cuando Jesús le alimenta a miles de personas. Los discípulos le decían, ya es tarde, le decían, despáchalos ya, porque ya, si no van a llegar noche a sus casas. No, les dijo Jesús, no han comido. Y los discípulos decían, pero no tenemos nada para darles. Y Jesús les dijo, consigan lo que haya, pero no los voy a mandar sin comer a su casa. Eso es movido a misericordia. Ese es el reflejo que nosotros debemos de demostrar a los demás. Aquel que se puede preocupar hasta por las necesidades más mínimas y que todo esté a su alcance. Recuerde, Jesús cuando nos mueve, no nos manda sin armas. Nos da los elementos necesarios para que nosotros podamos ser cristianos genuinos y podamos ser buenos samaritanos en este tiempo. En Estados Unidos había una persona que era director de una empresa que tenía 25,000 empleados. Y este director dijo, vamos a administrar de una manera diferente a esta empresa. Le pagaba a sus empleados más del mínimo que tenían asignado. Tenían un beneficio de que de todo lo que la empresa ganaba en utilidades, se les repartía una parte a todos los empleados. De tal manera de que eso no le llegó a gustar, incluso en los tiempos de crisis, incluso en los tiempos en que la empresa podía perder dinero. Él no dejó de pagarle a sus empleados más del salario mínimo que tenían asignado. Llegó un tiempo entonces, pasó mucho tiempo, pero a los dueños de la empresa no les parecía esas políticas que él tenía. Y llegó un día, llegó un momento en que lo despidieron de la empresa, lo echaron de la empresa. Pero él había sido muy bueno con sus empleados, incluso se había aprendido los nombres de ellos, que tal vez no era necesario, pero él lo hizo. Pues el día que lo despidieron, todos los empleados de esa empresa, 25,000 empleados, se pusieron de acuerdo, hicieron una huelga general en reclamo porque lo habían quitado, al punto de que decidieron llegar a un acuerdo con los dueños de la empresa que si no reinstalaban al director de esa empresa, ellos no iban a continuar. Y entonces la empresa no tuvo más remedio que reinstalar al director que tenía.
Eso es difícil de verlo en muchos lugares. Lo normal es que los jefes de las empresas no son queridos por los subalternos. Los jefes hoy colaboradores, ¿verdad? Se conocen como colaboradores. Pero no son queridos las jefaturas. ¿Por qué? Porque tratan mal a su empleado. Y muchas veces, y lo peor del caso es que muchas veces esos jefes son cristianos. Ese es lo peor del caso. Tratan mal a sus empleados. Y ese es el punto. Porque tal vez alguien puede decir, no, pero es que él no es cristiano. Pero es que la Biblia no nos enseña eso. Yo conozco personas que no son cristianos, que tratan muchas veces mejor que un cristiano a sus colaboradores o otras personas, cosa que no debería de ser. Pero uno se pregunta, ¿y eso por qué sucede? Muchos estamos alejados de la palabra de Dios, muchos estamos alejados del deber ser, de lo que la Biblia nos manda que nosotros debemos de ser. Y entonces, hasta que nosotros podamos permitir que el amor de Cristo fluya en nuestros corazones, nosotros vamos a poder reflejar todas estas cualidades de ser un buen samaritano en este tiempo. Y entonces cuando yo les decía de que Jesús le dijo a este samaritano, le dijo al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Y en este caso Jesús nos está diciendo que nosotros debemos ser igual. Jesús no solo le está dando un consejo a nivel espiritual, sino que le está dando un consejo a nivel de lo que él tiene que hacer en su vida. ¿Sabe? Es un mandamiento esto. Porque Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le dio una instrucción, le dio una orden. Cuando ya él le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y él entendió y respondió correctamente las preguntas, como todo buen cristiano, ¿verdad? Pero el único problemita que tenía era que no lo estaba haciendo en la práctica. Era un buen creyente, era un buen cristiano, era conocedor de la palabra, pero en la práctica no lo estaba haciendo. Y entonces Jesús le dice, ve y haz lo mismo. Porque es la única forma en que nosotros vamos a poder entender que a través del amor de Cristo en nosotros podemos llegar a hacer esto. Y si usted me dice, pero yo siento que el amor de Cristo no está en mí, ahí viene el problema de que hay que sanar nuestro corazón. Debemos sanar nuestros resentimientos, nuestra raíz de amargura, nuestro egoísmo, nuestro odio, el creernos más que los demás muchas veces. Dice Pablo en su palabra de que nosotros siempre debemos considerarnos menos que los demás, porque eso nos va a ayudar a ser más humildes. Que es algo que nos falta a muchos cristianos, la humildad. Muchos cristianos nos creemos superior a todos los demás. Recuerde que Dios no hace excepción de personas, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Debemos permitir que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Y debemos reflexionar esta noche si estamos cumpliendo con esto. Si estamos ayudando primero en nuestra casa, después al que necesita, fuera de nuestra casa. Debemos ser buenos cristianos porque Dios nos demanda a cada uno de nosotros que cumplamos con esto. Dejemos de ser religiosos. Yo les dije, religiosos. Ser cristiano no es solo de ir a iglesia el domingo. Hoy que no voy a cultos porque está cerrada la iglesia, peor todavía, porque ni siquiera el domingo va. Ser cristiano no significa eso. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Cumplid mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, podemos cumplir sus mandamientos. Vamos a cumplir sus mandamientos. Debemos dejar de ser religiosos y llegar a ser verdaderos cristianos. Recuerde que en el siglo I, cuando Jesús formó la iglesia, los discípulos, no habían denominaciones. Allá no habían bautistas, no habían testigos de Jehová, no habían del séptimo día, no habían mormones, no existía eso. No existían ni en el mismo cristianismo, no habían pentecostales, no estoy hablando en contra de ellos, de ninguno de ellos. Solo estoy hablando que dentro de la historia de la iglesia, en el siglo I, no existían divisiones denominacionales. Eran la iglesia de Cristo y sus discípulos. Luego la iglesia apostólica, cuando Jesús muere, resucita y se va al cielo, queda la iglesia apostólica. Entonces no había denominaciones. Y ahora hasta nos peleamos por las denominaciones. Hasta nos peleamos que tal denominación es mejor que esta otra. Nos peleamos que aquella no enseña lo que debe enseñar y nosotros sí. La iglesia de Cristo somos todos nosotros. Dejemos de pelear por denominaciones y podamos cumplir su palabra en los dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Oremos. Señor, te agradecemos en esta noche, Padre, por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, que toques los corazones de las personas que han escuchado esta palabra. Sabemos que tú nos has hablado al corazón, sabemos que tenemos mucho por caminar, Señor, que tenemos mucho por cambiar, que tenemos mucho que cumplir, pero queremos, Señor, esta noche empezar con un corazón dispuesto a hacer lo que tú nos has mandado. Te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque nunca nos has abandonado, porque siempre estás con nosotros, porque a pesar de las adversidades, Señor, y los problemas, sabemos que tú nos amas, Señor, y nos cuidas. Que como buen pastor, Señor, tienes misericordia de nosotros a pesar de que fallamos cada día, Padre, pero tú nos demandas también que nosotros tengamos esa misericordia con los demás. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para tu venida. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra, Señor, aquí donde nos has colocado, a vivir de la mejor manera, principalmente para tener esa comunión contigo y agradarte a ti y poder entender que nosotros somos el prójimo de aquellos que necesitan. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permites, Señor, aprender un día más, porque nos permites transmitir tu palabra, porque nos permites enseñar tu palabra, y ayúdanos, Señor, a sanar nuestro corazón, a sanar nuestra alma. Oramos, Señor, especialmente en esta noche, por aquellas personas que tienen raíces de amargura, resentimiento, odio, egoísmo, Señor, para con otras personas, para con su familia, para con miembros de la iglesia, para con compañeros de su trabajo, para con compañeros de estudio, Señor. Te pido, Padre, que puedas hacerle entender a estas personas que para ti, Señor, no hay acepción, nadie es más que el otro, que todos somos iguales ante ti. Gracias por esta hora, gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos a que podamos entender que la humildad es importante en la vida de todo cristiano. Y a usted, hermano o persona que ha escuchado este mensaje y no conoce al Señor, le invito esta noche a que pueda entregar su vida al Señor. Y usted tiene que llegar en oración al Señor y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, ayúdame, Señor. Reconozco que Cristo murió en la cruz por mi causa, por mi culpa. Reconozco y sé que la sangre de Cristo puede limpiarme de todo pecado y de todo mal. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que seas tú quien gobierne mi vida a partir de esta hora, a partir de este día, y ayúdame a poder conocer lo que tú tienes preparado para mi vida. Yo le invito a usted que pueda seguir sintonizándonos, que pueda seguir escuchando la palabra de Dios, principalmente la sana doctrina, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder crecer en el conocimiento de la palabra. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pido por cada uno de mis hermanos, por la iglesia. Sabemos, Señor, de que a pesar de las adversidades vamos a caminar confiando en ti, porque tú cuidas y nos amas, Señor, y tienes grandes planes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y los invitamos a que sigan pendientes de nuestras transmisiones.